Y bien, entonces estamos con Elena Burga, directora de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Elena, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, así como esta, hay, entiendo, 80 o 100 escuelas productoras, ¿no?, en distintos puntos de la sierra, y todos aparentemente con resultados muy interesantes, porque según me dice Carlos Paredes, esto, por ejemplo, tiene, entre otras cosas, el efecto no solamente de difundir las tecnologías y llevarlas a los hogares. Los padres de familias van al colegio, se interesan muchísimo, disminuye tremendamente la deserción escolar, porque el colegio, la escuela, en fin, tiene sentido, digamos, se aprenden cosas útiles. Y además incluso hay, digamos, es una manera de aprender mucho más fácilmente las matemáticas, porque hay una serie de operaciones matemáticas que se tienen que hacer para sembrar estas cosas, incluso el riego por aspersión y en fin, no sé cuáles operaciones, pero hay una serie que tienen que hacer. Entonces aprenden matemáticas de esa manera también. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, digamos, acerca de esto, y qué posibilidades hay de, si esto tendría sentido, difundirlo, escalarlo, digamos? Bueno, en primer lugar, esta es una experiencia que ya viene varios años. Como esta también hay otras en diferentes regiones del país. En la Amazonía también hay algunas experiencias interesantes en ese sentido. Y sí, el Ministerio de Educación tiene dentro de sus propuestas de trabajo para colegios, para mejorar el trabajo en la educación secundaria rural, pero también la primaria, toda una propuesta de trabajo vinculada a lo productivo. En realidad estas ideas de la educación productiva a partir de proyectos con la comunidad viene de muchos años atrás, y sí es algo que se promueve desde el ministerio. Lo que pasa es que una cosa es tener a una institución efectivamente detrás, ¿no?, con 40 escuelas en algunas regiones ayudando en esto, formando a los maestros, dándoles acompañamiento, que hacerlo a nivel nacional con todas las escuelas rurales del país, como debería ser, efectivamente, ¿no? Sí es algo que nosotros, por ejemplo, estamos promoviendo en los colegios. Incluso toda la estrategia de trabajo en zona rural es productiva, es basado en las actividades productivas de las comunidades. Incluso la propuesta, por ejemplo, que tenemos de educación intercultural bilingüe en zonas indígenas, de trabajar, toda la propuesta está basada en los saberes de las comunidades, en las tecnologías que ellos han desarrollado tradicionalmente durante siglos, pero también en tecnologías nuevas que se articulan desde un enfoque intercultural, y se promueve que los niños aprendan, porque justamente como decías tú, se aprende mejor, ¿no? O sea, eso definitivamente está comprobado, le da significatividad, le da un sentido al aprendizaje. Y no solo se aprende la matemática, en realidad todas las áreas de desarrollo curricular están vinculadas. Pero ahí sí tenemos un gran reto, incluso en la experiencia. Sí. Incluso, ahora que recuerdo, Carlos contaba que sirve para la escritura, es decir, pueden contar, contar cuentos o la experiencia de cultivo, en fin, sirve para aprender a relatar, digamos, ¿no? Cosas de ese tipo. En realidad todas las áreas se vinculan, es a partir del proyecto productivo que empiezas a desarrollar comunicación, produces textos, las ciencias mismas, los tipos de suelo, hay cantidad de conocimientos implícitos y explícitos en todas las actividades productivas que hacen, en la crianza de cuyes, en las siembras de hortalizas y todo eso. Hay un montón de conocimiento. Además es una forma muy buena de entrar a revalorar los conocimientos de las propias comunidades, de los padres de familia, y a darles ese plus de conocimiento nuevo, de tecnología adecuada que les permite a ellos recuperar lo suyo, pero también incorporar conocimientos nuevos, ¿no?, que les ayudan a mejorar sus prácticas. Y efectivamente los padres de familia les encanta este tipo de cosas, se vinculan mucho más a la escuela. Allí donde hay este tipo de experiencias, la escuela incluso funciona mejor, se gestiona mejor. Lo que sí te puedo decir que nos falta como ministerio, y creo que también en las experiencias de estas ONGs, es trabajar mucho más el proyecto productivo. Muchas veces los niños, los jóvenes, los padres, todos participan en los huertos, en las chacras, en la crianza de los cuyes, pero todavía sigue siendo muy poco lo que se vincula a la escuela. O sea, yo creo que se podrían trabajar muchísimos conocimientos más a partir de esas experiencias.
pero normalmente nos quedamos con algunos elementos básicos de la matemática, por ahí el producir el texto. Más con, digamos, exacto, con pero hay cursos, un montón de cursos de física, de química, de ciencias naturales, de biología, que podrían estar mucho más vinculados y en los cuales deberíamos todavía tenemos que capacitar mucho más a nuestros profesores. Hay que desarrollar en realidad esas relaciones. Esas relaciones, ¿no? Poder enseñar eso que está en los textos, eso que está en el currículo, cómo vincularlo a estas actividades productivas para que los niños aprendan Bueno, pero mejor. Eso es apasionante, eso es un trabajo, sí. Pero qué lindo enorme. trabajo el que tienes, por favor. ¿Ah? Sí, y en realidad sí lo estamos haciendo, lo estamos trabajando, pero cuesta mucho trabajar eso, o sea, estamos iniciando, a pesar de que estas son cosas que se vienen hablando desde hace décadas, en realidad creo que en los últimos años recién se ha empezado también en el Ministerio a trabajar de manera sistemática propuestas mucho más pertinentes a las comunidades rurales, ¿no? Claro, sí, pues, interesante. Ahora, claro, aquí, por lo menos en Sierra Productiva hay como 2.000 o 3.000 yachachic, digamos, que son estos son campesinos mismos que conocen las tecnologías, que las han aprendido y las transmiten también. Entonces ahí hay una base interesante para difundir, ¿no? Un yachachic podría tener pues a varias escuelas, asesorando y entonces, y la escuela es un foco de difusión, entonces no sé, de repente el sector de educación termina resolviendo el problema de la agricultura rural andina y a su vez por la agricultura se resuelve el problema de educación, una cosa interesantísima. Sí, en realidad sí la escuela tiene que tener este rol también de que la educación ayude a mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de sus familias, ¿no? Y también a la inversa, la comunidad y todo lo que se desarrolla en la comunidad tiene que ayudar a que la escuela vincule eso y los chicos aprendan mejor. Eso es algo que es definitivamente claro, que tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero sí hay que construir todavía mucho más propuestas mucho más claras de cómo hacer esa articulación, ¿no? En las experiencias que se han visto, como las de Sierra Productiva, sigue siendo todavía muy poco lo que se aprovecha para el aprendizaje de los chicos, ¿no? Claro. Y ahí podríamos dar este salto que PISA, imagínense todo lo que los chicos podrían aprender con sentido, con racionamiento, con una mejor disposición por el aprendizaje. Tenemos un serio problema de que todavía la escuela, incluso en las zonas rurales, se da en las cuatro paredes cuando tienes ahí el universo para un aprendizaje significativo, con mayor pertinencia, ¿no? Pero eso es algo que sí estamos seguros de que se van a ir viendo los resultados en los próximos años, ¿no? O sea, ya se viene trabajando. Estas experiencias, como otras que hay también en la Amazonía, se están recogiendo. El Ministerio de Educación sí está haciendo un esfuerzo enorme por recoger estas buenas prácticas, ¿no? Y convertirlas en políticas de Estado, en políticas públicas, que incluso en documentos donde se sistematizan y se vuelven a entregar a los maestros para que sean trabajados en la escuela, ¿no? De acuerdo, sí, pues eso es importante. Ahí hubo Richard Webb publicó el día lunes un artículo, no sé, interesante, pero él decía, se supone que la escuela rural es la menos buena, la menos buena de todas, dentro de una educación que es mala, la escuela rural es pésima, por decirlo así. Y sin embargo, en el sector rural es el que más ha crecido en los últimos 15 años, digamos, en sus ingresos, en su integración al mercado y todo. Entonces, hay algo que está fallando en el diagnóstico, porque eso significa que nadie puede crecer, digamos, a esa velocidad o integrarse si es que la escuela es tan mala. Entonces, lo que él dice, de repente es un asunto del cual es el lado del cerebro que está funcionando. Y claro, gente que cuando la familia es una unidad económica, entonces ahí se desarrollan una serie de habilidades, ellos aprenden las habilidades dentro de la familia más que en la escuela. Exacto. Pero si la escuela se vuelve productora también, entonces haces ese enganche, ¿no? Pero en realidad sí, definitivamente falta hacer mejor ese enganche. Pero si uno mira los resultados de la evaluación censal, no digo la de PISA, que la de PISA también ha ido subiendo, aunque no llegamos ni al anterior a llegarle, pero en las evaluaciones censales que se hacen, en las zonas rurales sí ha ido moviéndose, digamos. Lo que pasa es que
Tú tienes a los que están en el nivel 2, que es el nivel deseado, a los del 1 y a los -1. Lo que ha ocurrido en la zona rural, y eso lo vemos en la evaluación censal, es que los -1 son los que han empezado por lo menos a salir del fondo del pozo, ¿no? Porque efectivamente en las zonas rurales la situación es crítica, y en las zonas indígenas, ahí donde los niños hablan una lengua originaria como lengua materna, es la más crítica aún. ¿Eso está funcionando? Porque yo he leído, recuerdo algunos trabajos de una antropóloga, no recuerdo el nombre en este momento, que decía que la educación bilingüe tenía el problema de que los padres de familia no la querían, porque los padres de familia quieren que se les enseñe no en quechua, por ejemplo, sino en castellano, porque el castellano es el vehículo para el progreso social. Entonces había resistencia. Sí, lo que pasa es que los padres quieren que sus hijos aprendan castellano. En realidad ellos no dicen, no quiero que aprendan quechua, quiero que mi hijo aprenda bien castellano y no sufra lo que yo he sufrido. Claro. La educación intercultural bilingüe busca que los niños aprendan un buen castellano, que aprendan el castellano como segunda lengua, con una metodología adecuada de segunda lengua como corresponde, y no como lo están aprendiendo ahora de la peor manera, de tanto escucharla, pero sin una buena metodología. Y lo que propone es no dejar de lado la lengua originaria, el quechua, el aymara, el chipibo, la chánica, sino hacer niños bilingües, que además aprenden castellano con una metodología adecuada. Esa es la educación intercultural y bilingüe que nosotros estamos promoviendo, y que sí es posible. O sea, en muchos países del mundo los niños son bilingües desde pequeños, no dejan de lado su lengua materna originaria y aprenden una segunda lengua perfectamente. Todo depende de tener un buen maestro formado, las condiciones adecuadas, los materiales adecuados, que es lo que nosotros ahora estamos trabajando arduamente para proveer a estas escuelas, ¿no? Muy bien, Elena Burga, muchas gracias por tu participación en la Hora N. Vamos a ver, ojalá que esto se pueda difundir. Ahí están los yachachi que habría que hablar. Sí, los sabios, sí. Sí. Muy bien, eso es buenísimo. Definitivamente ellos tienen un rol fundamental en la escuela también. Claro. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Ojalá pues efectivamente esto se pueda escalar, difundir. Regresamos con Juan de Dios Olaechea, presidente de Ferrovías Andinas.